Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Tú planeaste esto? Tu mamá me lo pidió. No quería que este hombre viniera solo a buscarte. No quería que la gente hablara de esto, así que pensó que sería mejor que hablaran aquí, dijo Reray honestamente. Pero Nuea tenía los puños apretados mientras se daba la vuelta para encontrarse con los ojos de Sailón, y decía con voz cortante: Vete, no quiero hablar contigo, no olvides que en poco más de un mes te casarás. Es decir, que sigues teniendo un compromiso, y que no es correcto hacerle esto a Kun Jiwa. Ryo estaba enojado y los demás estaban conmocionados, y en silencio miraban a la persona que habían intentado ayudar. Nuea no pensó que Sailón se atrevería a ir hasta ahí, a pesar de que ya tenía novia, pero el hombre se apresuró a tomar el brazo de Nuea de manera firme. Estás equivocado, Nuea. ¿Equivocado? Yo soy quien organiza tu boda. ¿Cómo podría estar equivocado? Tú dijiste que amas a tu novia, no me amas a mí. Bueno, deberías volver con Kun Ji-wan. No tienes nada que hacer aquí. Y si tienes miedo de que no regrese a tiempo para terminar de organizar tu boda, confía en mí. Definitivamente regresaré. Y cuando termine tu evento renunciaré. ¿Estás satisfecho? Nuea dijo esto enojado, mientras sus lágrimas parecían fluir. Luego se giró para encontrarse con los ojos de su familia. Llémelo de vuelta, dijo Nuea, sin detenerse a escuchar más. Se dio la vuelta y entró rápidamente en el campo, mientras Sailón intentaba seguirlo, pero esta vez tanto Reray como Ryu se colocaron frente a él. El comportamiento amistoso que habían mostrado al inicio había desaparecido. Vete por donde viniste, dijo Ryu, quien tenía un temperamento por demás explosivo. En ese momento Sun estaba aterrorizado. Ya había visto el poder de esos hermanos antes. Al parecer, antes de que Sailón atravesara el puesto de control, definitivamente sería investigado durante un buen rato. Afortunadamente no estaba Rin, de lo contrario solo habría terror y muerte. ¿Por qué viene de nuevo? ¿Por qué te vuelves a mostrar frente a mí? Estoy tratando de olvidarte. Nuea dio un largo paso hacia la plantación, mientras maldecía enojado a Sailón, pero sobre todo estaba enojado consigo mismo, por estar contento de que ese hombre hubiera ido hasta ahí. Aquello no era algo bueno, significaba que aún no se había rendido. Eso era algo malo para Kun Ji-wan. Con solo mirar su rostro, su corazón, que pensaba que era fuerte, de repente se hizo añicos. Nuea se limpió el rostro mientras las lágrimas brotaban, antes de convertirse en un loco llorando, parado en medio de la finca. Pensó que estando ahí había encontrado un lugar tranquilo donde él no podría encontrarlo. Nuea dejó caer sus hombros mientras miraba hacia otro lado. Parecía estar mirando a los trabajadores que estaban cuidando las flores, pero en realidad no estaba viendo nada. Noea, Piton. Noea había intentado alejarse, pero cuando se dio cuenta de que alguien lo estaba llamando, dejó escapar un gran suspiro, forzando una sonrisa a su primo político, mientras se movía para que el gerente de la plantación se sentara a su lado. ¿Se ha ido?, preguntó Noea. No quiere irse. No importa lo que le digan, no quiere irse, dijo Piton. Lo siento, Pi, traje mis problemas aquí, dijo el joven organizador, con aire de culpabilidad. Luego le dijo lo que no le había dicho a nadie más. Pero si escuchas mi historia, ya no podrás verme como un miembro de esta familia. Yo dormí con ese hombre. Piton estaba inmóvil mientras Nuea continuaba. Y sí, él es el futuro novio del que estoy organizando su boda. Repugnante, ¿no? Dormir con mi propio cliente sabiendo que se va a casar. Piton pareció enojado de inmediato, pero no estaba enojado con él. Estaba enojado con el otro hombre, lo cual hizo que Nuea sonriera en medio de sus lágrimas. Al parecer, ahora todos en su familia perseguirían a Kun Sailón. Entonces, ¿no intentarás escuchar lo que dice? Pero luego Piton hizo una pregunta que Nuea no podía creer que estaba escuchando. Debería escucharlo, dijo Nuea.
Depende de ti, pero incluso si no hablas con él, seguirá doliendo. Tan pronto como dijo eso, Nuea dejó escapar un largo suspiro. Sé que no conozco tu historia, pero me gustaría recordarte como alguien que ha estado casado durante algún tiempo y que ha experimentado la vida de pareja. Nadie puede llegar a entenderse si no se comunican. Si se atrevió a venir a buscarte hasta aquí, debe haber algo que tenga que decirte. Hablen, y si quieres alejarlo, hazlo de frente. De esa manera podrás estar en paz. El mayor palmeó al hombre de Nuea antes de ponerse de pie. Deberíamos regresar para que hablen. Nuea se quedó quieto ante esas palabras. Por favor, dame algo de tiempo, Pitón. Ahora realmente no me atrevo a verlo. Tómate el tiempo que quieras, pero que sea antes de que Rin regrese. De lo contrario, podría morir antes y servir como estiércol en la granja, dijo el mayor, tratando de hacerlo reír, y luego se dio la vuelta para dejarlo solo. Nuea no pudo evitar sonreír. Rerai sabía que escucharía a Pitón y por eso lo había enviado. Pero si iba a ponerle fin a la historia, tenía que hablar con él de frente, incluso si no sabía si sería lo suficientemente fuerte como para terminar de hablar sin escapar de nuevo. Cylon parecía ansioso mientras estaba ahí sentado inmóvil. Habían pasado varias horas en las que había estado prisionero en una casa. Quería salir a buscarlo y hablar con él, pero le habían enviado un guardia que lo mantenía bajo vigilancia y que le ordenó que no se moviera a ningún lado. De lo contrario, los trabajadores agrícolas le arrancarían los dientes. Debes tranquilizarte, Pi. La mujer que vive en esta casa es aterradora. Si te atreves a salir, es probable que intente golpearte con el auto, dijo Sun suspirando profundamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Cálmate, es mejor que pienses lo que vas a decirle a Pinuea. Debes hacerlo bien. Una frase puede terminarlo todo. Por lo que veo, no te dará mucho tiempo para escucharte. Sea lo que sea, no dejes que haya un malentendido. Ya le había contado la horrible historia a la gente de esa casa, porque no le había dicho todo a Nuea desde un inicio. Tenía horas sin hacer nada, pero al mismo tiempo tuvo bastante tiempo para pensar. En ese momento alguien más entró en la casa. Sun fue el primero en ver quién era, luego se alejó, mostrándole una sonrisa de aliento, dejando que Nuea se moviera para pararse cerca de la espalda de la persona que estaba sentada en la mesa del comedor. Alguien dijo que querías hablar conmigo. Nuea. Tan pronto como vio quién estaba detrás, Cylon se levantó rápidamente con la intención de acercarse, pero cuando vio sus ojos redondos se congeló en su lugar. Esa mirada en sus ojos parecía decir que terminaría con todo. Tengo algo que hablar contigo, dijo Nuea. Respiró hondo. Te lo ruego, ¿puedes dejarme ir? ¿Por qué dices esto? El oyente sonrió y dijo en voz baja. ¿Qué más puedo decir si sigues buscándome? No quiero que nos involucremos de nuevo. No quiero hacer esto. No quiero ofender a Kun Jiwa. No quiero que me llamen robamaridos. Te lo ruego, no me hagas daño. Déjame ir. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.